Informativo Mega. Periodismo investigativo. Expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó la demanda del Ministerio de Salud contra las EPS. El máximo exponente del Partido Centro Democrático argumentó que la gestión actual, liderada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, podría afectar el sistema de salud. El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, emitió en su cuenta de X un comentario refiriéndose a la reciente demanda presentada por el Ministerio de Salud en contra de las entidades prestadoras de salud, EPS, y la acusación del ministerio señala a las EPS por presuntamente vulnerar el acceso a la seguridad social en salud, lo cual ha generado un intenso debate sobre el estado de la salud pública y la gestión de las entidades de salud en el país. Uribe argumentó en su mensaje: asfixian a las EPS, las demandan, impulsan la ley estatista para acabarlas, que senadores eviten el error del monopolio politiquero. Con esas palabras, el exmandatario manifiesta su preocupación ante lo que considera un ataque a estas entidades y advierte sobre lo que, según su visión, sería un paso hacia el establecimiento de un sistema de salud monopolizado por el Estado. La reacción de Uribe surge en un contexto donde el sistema de salud colombiano se encuentra bajo la lupa debido a cuestionamientos sobre su eficacia y cobertura. Las EPS han sido objeto de múltiples críticas por parte de usuarios y entidades gubernamentales a lo largo de los años, alegando falencias en el servicio y dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos. Esta demanda del Ministerio de Salud parece ser una respuesta gubernamental frente a tales reclamos. El Ministerio de Salud radicó ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá una demanda en contra de 21 EPS, argumentando que estas entidades estarían vulnerando el derecho a la seguridad social en salud. Así se ve en el documento dado a conocer por El Tiempo y que está firmado por el director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, en el cual se detalla que, por instrucción del propio jefe de la cartera de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se procede a esta acción judicial al considerar que las EPS estarían vulnerando diferentes derechos. Las acusaciones en contra de 21 EPS, que incluye a reconocidas entidades, han generado preocupación dentro del sector salud, impactando una importante porción de afiliados que dependen de estos servicios para su atención médica. Por otro lado, se adelantó la campaña presidencial y los partidos ya buscan el reemplazo de Gustavo Petro. Estos son los primeros precandidatos. Gustavo Petro aún no llega a la mitad de su mandato y un sector del país ya piensa en su reemplazo. La campaña presidencial de 2026 se anticipó. El bajonazo en la popularidad del presidente Gustavo Petro, los escándalos que rodean a su familia, las metidas de pata y las controvertidas declaraciones han llevado a distintos partidos a pensar desde ya en un salvador o en un líder que pueda enderezar el rumbo del país en los próximos años. Petro no completa ni 2 años en el poder, ni siquiera las reformas con las que promete el cambio han sido tramitadas con éxito en el Congreso y distintos sectores ya están pensando en quién será su reemplazo. Es un hecho similar al que ocurrió con el expresidente Ernesto Samper, quien gobernó bajo la sombra del Proceso 8000, y Belisario Betancur, a quien el país manifestó un rechazo por lo sucedido con diferentes bandas. Paradójicamente, el líder del pacto histórico está tomando la misma medicina que les dio a otros mandatarios en el pasado. La sensación de caos por la ausencia de liderazgo han generado opiniones como la siguiente: veo al gobierno Petro muy similar al de Duque. Despilfarraron su capital político en su primer semestre. Así como Gustavo hizo en su momento una campaña contra Duque, hoy personajes como Claudia López se lo están haciendo a él, dijo a Semana el analista político Carlos Suárez. El ramillete de precandidatos presidenciales que están en el sonajero expresan posturas extremas hacia Petro, pues creen que eso reclamará al país en las urnas. Por eso, algunos se anticiparon y saltaron al ruedo para aprovechar el desprestigio del gobierno y capitalizar electores bajo la figura de la crítica u oposición. Afirma Suárez, los gobiernos malos hacen que las sociedades empiecen a buscar alternativas tempraneras de candidatos presidenciales para poder salir del marasmo que estos han generado. El clima de opinión hace que el terreno sea fértil para anticipar las campañas, añadió Suárez. Para el analista Rodrigo Pombo, la campaña presidencial empezó el 7 de agosto de 2022 con el discurso del presidente. Según él, Gustavo Petro nunca ha querido ser presidente sino eterno candidato, un líder popular, quizás populista, en función de un continuo debate político. Otros expertos creen que la contienda tuvo origen la primera semana de enero de 2024, cuando varios alcaldes y gobernadores salieron de sus gobiernos y quedaron con las manos libres.
El senador Alejandro Carlos Chacón considera que para hablar de precandidatos, como si el presidente tuviera el sol en la espalda, es una estrategia política que no es nueva. El propósito es claro, deslegitimar a Petro, con ello la gente piensa en otro presidente, que llegará alguien distinto. Eso deslegitima, mediáticamente se está haciendo, afirmó. A su juicio, quienes idearon este plan contra el gobierno han sido bastante inteligentes y el tiempo dirá si les funciona. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático fue la primera en decirle al país que será precandidata presidencial. Afirma, la campaña presidencial sí se anticipó completamente, le reconoció a Semana, uno de los diarios nacionales. Según ella, afirma, este gobierno ha sido un fiasco y se cimentó sobre expectativas de cambio que eran pura propaganda. Arrastra una cantidad de cuestionamientos sobre su financiación, más un gabinete incompetente e inepto. Esto invita a buscar sucesores y quien nos salve, dijo. La senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, ha dicho abiertamente que quiere buscar la candidatura única de ese partido. Sin embargo, aún no ha iniciado campaña, pero la ciudadanía le va exigiendo a uno. ¿A quién se le ocurre que le pregunten a uno, faltando 3 años, si busca una precandidatura?, afirmó Paloma Valencia. Los senadores Paola Holguín y Miguel Uribe Turbay también tienen aspiraciones. Álvaro Uribe llamó a la primera una de las tigresas del Centro Democrático. Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, está en campaña política. Aunque permanece en Harvard, aprovechó los últimos meses de su gobierno para cargarse de tigre contra Petro, a quien ayudó a elegir en 2022. Muchos le cuestionan a ella lo que llaman su incoherencia. Líderes cercanos a Claudia López le confirmaron a Semana, uno de los diarios nacionales, que saltaría al ruedo con un discurso más radicalizado contra el jefe de Estado y entre sus planes estaría hacer campaña pronto para tratar de reforzar su imagen, desgastada tras una alcaldía cuyos resultados fueron agridulces. Otro de los que están en el sonajero es Juan Guillermo Zuluaga, el exgobernador del Meta. Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, también pretende convertirse en precandidato. Asimismo, hay una figura que ha sobresalido por su liderazgo y mano dura contra la delincuencia y la corrupción, el fiscal general Francisco Barbosa. Él no ha manifestado su interés en aspirar a la presidencia, pero la izquierda y el propio presidente Petro creen que está en campaña. Recorre las regiones, es mediático y lanza fuertes dardos contra el gobierno. Para los lados de Cambio Radical, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras ha enviado mensajes que podrían leerse como un interés de suceder a Petro en 2026. Él, que se ha mantenido al margen de la prensa, se convirtió en uno de los más acérrimos contradictores del gobierno y desde hace algunas semanas ha buscado reinventarse. En sus redes sociales publica videos cercanos con niños con los que busca aproximarse a la opinión pública. Como si fuera poco, en los sectores progresistas allegados al petrismo también están pensando desde ya en las elecciones. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que será candidato. Afirma, somos alternativa por el año 2026. Desde ya les digo que los que quieren sacarnos del camino, eliminarnos del proceso político, que eso les va a salir mal. Porque entre más nos traten de sacar, es porque más miedo les causamos hacia adelante. En 2026 vamos a dar la guerra, anunció. Habrá que esperar las decisiones que tomen en los próximos meses la vicepresidenta Francia Márquez, cada vez más distante del gobierno, y el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras. En realidad, todo aquel consell de poder, así no tenga mayor opción para llegar a la Casa de Nariño en 2026, se mostrará y se hará sentir ante la opinión pública, pues, al fin y al cabo, hacer oposición genera votos y figuración. Por otro lado, implosión en la Colombia humana. La militancia del partido del presidente Petro está al borde de una división por supuestas faltas de garantías y problemas económicos. El partido del presidente se derrumba por supuesto autoritarismo de sus principales líderes, se quiere integrar al pacto histórico sin consultar a las bases y con problemas económicos. Ante esto surge la pregunta, ¿se viene una disidencia? La Colombia humana es la materialización del ideario político del presidente Gustavo Petro. Desde que era un movimiento luchó por años para que se convirtiera en partido político. Estructuró nuevos liderazgos bajo su doctrina y ganó las elecciones presidenciales con su aval. Pero la colectividad, a pesar de ser titular del poder ejecutivo, se encuentra en cuidados intensivos por los manejos de los directivos. Semana, uno de los diarios nacionales, conoció que varios aforados y militantes se encuentran profundamente inconformes con la labor de Carmen Anachuri, secretaria general, y con Eduardo Noriega, vocero y cabeza visible del partido. El problema parte de un profundo desorden institucional.
A la Colombia Humana se le reconoció la personería jurídica en 2021, momento en el que se definió una Junta Nacional de Coordinación que hoy está conformada por Ana Churi Noriega, Jorge Iván Giraldo, Enlace Internacional, Daniel Felipe Becerra, Enlace de Participación y Plataforma en Red, y Emilda Valderrama, Enlace de Derechos Humanos. Según la Constitución, por lo menos cada 2 años se debe realizar una asamblea en los partidos para que todos los niveles de militancia influyan en las decisiones políticas, pero la actual Junta ha estado evadiéndola. En primer lugar, en agosto del año pasado, el Consejo Nacional Electoral estipuló que la asamblea se iba a realizar los días 26 y 27 de noviembre de 2023. Sin embargo, el 14 de octubre, la Junta Nacional radicó una solicitud de aplazamiento con el fin de realizarla en marzo de 2024. Fuentes del partido le contaron a Semana que la intención es facilitar el paso de la Colombia Humana a un partido único, uniéndose con otras personerías bajo el pacto histórico. Si no se realiza una asamblea, según explican, podría omitir la consulta a la militancia para fusionarse. Existen chats y reuniones en busca de una disidencia. Todos coinciden en el rechazo por la figura de Ana Churi, asegurando que la Junta quiere aplazar la asamblea para no perder privilegios. Además aseguran que el grupo tiene al partido quebrado y sin plata. Incluso un militante promete formar un grupo nacional organizado para revertir la situación. La falta de democracia interna también se puede evidenciar por una modificación injustificada de los resultados de una asamblea en Valledupar que llevó a que el CNE abriera una investigación contra el partido.